buenas tardes a todos. A nosotros nos tocó la función motivadora de la entrevista. Nuestro grupo está conformado por Claudia Milena López Barrera, Carol Daniela Henao Castaño, Alejandra Arboleda Bustamante, Jonison Jaramillo Cardona, y va presentado por la docente Adriana Raquel Ospina. Como primera parte vamos a ver la función motivadora de la entrevista a cargo de Claudia Milena López. La entrevista motivacional es un método de comunicación que estimula en la persona el cambio de manera natural. Sus objetivos: se centra en las preocupaciones y perspectiva de la persona y focalizada en su situación actual. El terapeuta, a través de refuerzos selectivos, trata de guiar a la persona hacia la resolución de la ambivalencia y motivación al cambio. Promover una motivación intrínseca incluso cuando la persona acude a consulta por causas extrínsecas, obligada por un tercero. No busca imponer un cambio. Los factores que influyen en la motivación: las circunstancias que rodean a la persona, como ser despedido, embarazo o un accidente. Incentivos externos positivos y negativos. Niveles de angustia, daño a otros y, el más importante, la interacción que él establezca con el terapeuta. Se debe tener en cuenta que no todo paciente parte de una predisposición adecuada que garantice iniciar y mantener cambios en su conducta. Un ejemplo son los pacientes con trastorno alimentario, que el 95% acude por presión familiar, sin conciencia de la enfermedad y carentes de alguna motivación para iniciar un tratamiento. Desde el momento que la persona percibe la problemática hasta que ésta desaparece, pasa por las siguientes etapas. La precontemplación: la persona no es consciente del problema y no tiene ninguna intención de cambio. La contemplación: la persona es consciente del problema y tiene consideraciones a abandonar la conducta, pero sin desarrollar un compromiso firme de cambio. La preparación: la persona muestra pequeños cambios, comprometido a realizar un mayor esfuerzo a futuro, más o menos a un mes. La acción: tiene un cambio notorio para resolver el problema y con compromisos firmes. Este va entre 1 y 6 meses. El mantenimiento: la persona trata de consolidar cambios y evita una recaída. Pueden haber descensos en el nivel de compromiso, reubicándose en un estadio inferior. Su experiencia previa puede servir para incrementar nuevamente el nivel motivacional. Bueno, tres conceptos de la entrevista motivacional son: colaboración con la persona, evocación de la motivación de los recursos y autonomía para realizar el cambio. Colaboración con la persona: la idea es que el entrevistador o el profesional cree un clima positivo para que el cambio sea posible. Evocación de la motivación y los recursos: en esta parte es evocar al cliente sus razones y métodos potenciales para cambiar y someter sus consideraciones en nuevas ideas para el cambio. También tenemos la autonomía para realizar el cambio. La idea es que la persona o el cliente es el responsable final en elegir cuál va a ser su cambio. Entonces, es como darle esa autonomía al cliente como tal. Las personas pueden tomar decisiones y son responsables de ellas, siempre que tengan sentido y significado para la persona. Partan de ellas, les compense el esfuerzo y sean capaces. La idea es que, en esta parte podemos ver que la persona, si tiene consideración de esta parte, va a ser mucho más fácil su cambio. También vamos a tener unos aspectos que hay que tener en cuenta dentro de la entrevista. Aspectos también a tener en cuenta: la ambivalencia es la norma y no la excepción. Se da porque los cambios, así sean para mejorar, conllevan mucho esfuerzo e incertidumbre. El proceso de cambio no es lineal. Es frecuente que el cliente vaya 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Estar preparado para el cambio no es estático. El tratamiento avanza si el paciente y el terapeuta se centran en el mismo estadio. Entre los factores que influyen en la decisión de cambio se destaca la importancia que otorga la persona al cambio y la confianza que tiene en sí misma para conseguirlo. Bueno, función motivadora de la entrevista:
Este se marca principalmente en el ámbito clínico y el ámbito de la salud. Su objetivo principal es ayudar a la persona a promover un cambio que no es capaz de llevar a cabo por sí mismo. Es necesario que las personas se sientan implicadas en este cambio para su salud, y la movilización de esta implicación es lo que conocemos como motivación al cambio. Está orientada a aquellas personas con escasa predisposición a cambiar por diferentes motivos, escasa o nula conciencia del problema, expectativas de cambio reducidas o no existe un deseo de cambio. Las herramientas más útiles son comunicación, interacción y proceso. La comunicación. Su objetivo principal es aumentar la motivación intrínseca del paciente, para que de esta manera el cambio surja desde dentro y no se imponga desde afuera. Para conseguirlo, se genera que en el paciente una desigualdad entre su conducta actual y la consecución de objetivos personales. Estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación más utilizadas en este tipo de entrevistas suelen ser preguntas de respuesta abierta, el reflejo, la paráfrasis, el resumen, la confrontación y la afirmación de la capacidad. Técnicas para fomentar la discrepancia. Preguntas sin opción de respuesta corta. Escucha reflexiva. Esto quiere decir que el terapeuta presta atención al cliente sin intervenir o inferir. Afirmar. Afirmación de la capacidad. Esto quiere decir apoyar al paciente durante el proceso terapéutico con comentarios positivos y frases de aprecio y comprensión. Resumir partes o la sesión completa. Esto con el objetivo de que el paciente sienta que hay un refuerzo en lo que ha dicho y sienta apoyo, y que el terapeuta sí le está prestando atención, y de esta manera seguir progresando. Promover y reforzar afirmaciones automotivadoras de carácter cognitivo, afectivo o emocional y conductual. Bueno, categorías en la conversación según el grado de motivación. Desventajas del statu quo. La persona expresa que existe una preocupación por cómo son las cosas, lo cual no implica necesariamente que reconozca que tiene un problema. Ventajas del cambio. La persona reconoce que el cambio tiene ventajas potenciales. En este caso se enfatizan los aspectos positivos del cambio. 3. Optimismo hacia el cambio. En este momento la persona expresa su confianza y esperanza hacia su propia habilidad de cambiar. 4. Propósito de cambio. La persona señala una intención y un deseo de cambiar. La interacción es uno de los principales aspectos entre terapeuta y cliente. Constituye la primera herramienta para promover el cambio. Bueno, para llegar a personas que se resisten al cambio se emplean estrategias como la empatía y la comprensión. Bueno, principio de la entrevista: resiste al reflejo de corregir y solucionar. Esto quiere decir que el terapeuta no se dirige de manera precipitada para intentar solucionar lo antes posible la situación de su cliente. Entonces, el terapeuta no debe ni convencer, ni discutir, ni cambiar, ni advertirle, ya que esto va a generar una resistencia. La resistencia es la distancia que hay entre los objetivos del paciente y los que propone el terapeuta. Ante estas conductas y verbalizaciones del paciente, el terapeuta puede advertir resistencias cuando el paciente no acepta sus responsabilidades, cuando pone en duda el saber del terapeuta, cuando muestra resistencia y cuando lo interrumpe. Aceptación y validación. Esta parte resulta central en la interacción. La aceptación no significa estar de acuerdo o aprobación. En ocasiones los profesionales pueden mostrarse en desacuerdo con su cliente. Lo importante es mantener una actitud de respeto hacia su cliente y que ésta no se vea afectada por nuestras convicciones culturales o religiosas. Bueno, el proceso. En este tipo de entrevistas no será necesaria ninguna consideración especial respecto al proceso. Será el propio proceso de la motivación el que indicará las pautas a seguir en la fase media. Hay que tener en cuenta que la motivación de los pacientes puede variar incluso dentro de una misma sección. Elementos diferenciales de este tipo de entrevista. Entender la motivación del cliente es explicarle a ellos que la motivación está entre ellos y que no se la proporcionamos nosotros. Principios básicos de la entrevista motivacional. La expresión de empatía. Se escucha al cliente respetuosa y reflexivamente. No se le juzga y no se le critica, pero esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que a nosotros nos dice.
Desarrollo de la discrepancia. Confrontar a la persona con una realidad desagradable y mostrar que ésta se puede cambiar sin que se sienta presionado. Debe ser la persona y no el terapeuta quien exprese la preocupación, las razones para el cambio, las muestras de autoeficacia y la intención de cambiar. Trabajar la resistencia, evitar la confrontación y la disputa con el paciente, ya que esto genera resistencia en el paciente. Optar por escuchar empáticamente y esto facilita que el paciente piense si necesita abandonar o modificar su conducta. Apoyar la autoeficacia. La creencia por parte de la persona para realizar o llevar a cabo el cambio. Como objetivo de la entrevista motivacional está aumentar la percepción del paciente sobre su capacidad para hacer frente a los obstáculos y tener éxito en el cambio.